¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que teóricamente estaba completamente fuera de tus planes? Alguien que, en teoría, no debería afectarte, pero que hace que tu corazón se acelere cada vez que está cerca. Yo pensaba que era bueno ocultando cosas. Pensaba que nadie notaba cómo lo miraba durante los entrenamientos, cómo mi respiración cambiaba cuando pasaba cerca de mí en el vestuario, cómo inventaba excusas para quedarme hasta más tarde solo para quizás tener algunos minutos más a su lado. Resulta que estaba equivocado. El capitán del equipo lo vio todo, y en lugar de confrontarme, en lugar de exponer mi secreto a todos, me pidió que me quedara después del entrenamiento para un entrenamiento extra. Aquella noche lo cambió todo. Déjame contarte quién soy. Mi nombre es Lucas, tengo 22 años, estudio educación física y juego en el equipo de vóley de la universidad desde hace 3 años. No soy el mejor jugador, pero tampoco el peor. Soy ese tipo del montón, ¿sabes? Ese que participa, que se esfuerza, que siempre está ahí, pero que nunca es el centro de atención. Y siempre me ha gustado eso. Pasar desapercibido tiene sus ventajas, especialmente cuando tienes un secreto que no puedes dejar que nadie descubra. Porque el problema es que estaba enamorado del capitán del equipo. Y en un ambiente de vestuario masculino, en un deporte colectivo lleno de testosterona y competitividad, esta no es exactamente una información que quieras que se filtre. No es que mis compañeros fueran abiertamente prejuiciosos, pero había esa masculinidad implícita, esa forma de ser que no dejaba mucho espacio para la vulnerabilidad. Bromas constantes, provocaciones, esa energía de quien necesita demostrar algo todo el tiempo. ¿Y yo? Yo me escondía en ese espacio, fingía que era solo uno más de los chicos, me reía de las bromas incluso cuando dolían, y guardaba mis sentimientos en el lugar más profundo que podía encontrar dentro de mí. Pero Gabriel era diferente. Él era el capitán, tenía 25 años, estaba en el último año de la universidad y era todo lo que yo no era. Confiado, carismático, ese tipo de persona que entra en una sala y naturalmente todas las miradas se vuelven hacia él. No era solo por la apariencia, aunque era físicamente impresionante. 1,90 m de músculos definidos y postura perfecta. Era la energía que irradiaba. Una masculinidad natural y magnética que no necesitaba demostrar nada a nadie. Él comandaba los entrenamientos con autoridad, pero también con gentileza. Sabía cuándo llamar la atención a alguien y cuándo dar una palmada en la espalda de aliento. Era el tipo de líder que te hace querer ser mejor, no por miedo, sino por admiración. Y yo estaba completamente loco por él. Cada entrenamiento era una tortura deliciosa. Intentaba no mirar demasiado, no ser obvio, pero era imposible no notar cómo se movía en la cancha. La concentración en su rostro cuando preparaba un saque, la manera en que sonreía cuando lográbamos un punto difícil. Hubo veces en que ponía su mano en mi hombro para darme una orientación técnica y yo simplemente me bloqueaba. Mi cerebro dejaba de funcionar. Todo mi cuerpo se volvía hiperalerta a ese toque, a ese calor, a ese olor a sudor y colonia que me mareaba. Me sentía patético, porque sabía que eso no iba a ninguna parte. Gabriel era hétero, al menos eso era lo que todos asumían. Salía con chicas, tenía historias de relaciones anteriores, participaba en las conversaciones de vestuario sobre mujeres. ¿Y yo? Yo era solo Lucas, el típico del montón que estaba secretamente enamorado del capitán. Una historia sin futuro, un sentimiento que necesitaba enterrar antes de que me consumiera completamente, o peor aún, antes de que alguien lo descubriera. Yo era simplemente Lucas, ese jugador anónimo del equipo con un secreto que ardía en su interior. Pero entonces llegó ese viernes. Fue un entrenamiento normal, intenso como siempre, todos sudados y reventados al final. El entrenador nos dejó ir. Todos fueron al vestuario con esa energía de quien está aliviado de que la semana terminó. Yo estaba guardando mis cosas, sin prisa, como siempre, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y era Gabriel. El corazón se me disparó de inmediato. «Lucas, ¿puedes quedarte unos minutos más?», habló con esa voz grave y calmada suya. «Quería hablar contigo sobre tu desempeño. Creo que podemos trabajar en algunas cosas». Mi primera reacción fue pánico puro. ¿Será que se había dado cuenta? ¿Será que iba a confrontarme? ¿Será que estaba por suceder exactamente lo que más temía? Pero lo miré y no vi juicio en su rostro. Solo esa expresión tranquila y profesional de siempre. «Claro, Capi», respondí, intentando controlar la voz. «Puedes llamarme Gabriel cuando estemos solo nosotros dos», dijo, y sonrió. Esa sonrisa hizo que se me revolviera el estómago. Esperamos a que todos salieran. El vestuario se fue vaciando poco a poco. Las voces y risas fueron desapareciendo, hasta que quedamos solo nosotros dos. Gabriel cerró su casillero y me hizo señas para que lo siguiera de vuelta a la cancha. El gimnasio estaba vacío ahora, silencioso de una manera casi solemne.
Las luces fluorescentes zumbaban bajito y nuestros pasos resonaban en el piso de madera. Era extraño estar allí sin toda la energía caótica del entrenamiento, sin los gritos, sin el balón rebotando en el suelo. Nuestros pasos resonaban en el piso de madera, interrumpiendo el silencio solemne del gimnasio vacío. Bueno, comenzó Gabriel, tomando un balón y lanzándomelo. He notado que te bloqueas de vez en cuando. Tu técnica es buena, pero parece que algo te está frenando. Eso era verdad, pero el bloqueo no tenía nada que ver con el voleibol. Me bloqueaba porque estaba constantemente preocupado por ocultar lo que sentía, por controlar cada mirada, cada reacción, cada palabra. Pero obviamente no podía decir eso. Creo que me pongo nervioso a veces, fue lo que logré responder. ¿Nervioso por qué? Me miró directamente a los ojos y sentí como si pudiera ver a través de mí. No lo sé. Supongo que es el rendimiento. Miedo a meter la pata. Gabriela sintió despacio, como procesando eso. Entiendo, presión interna. Es jodido porque viene de dentro, ¿no? No hay entrenador gritando, no hay rival frente a ti, solo eres tú contra ti mismo. Hagamos lo siguiente, continuó. Voy a pasarte el balón, y quiero que no pienses en la técnica. No pienses en si lo estás haciendo bien o mal. Solo siente el movimiento, confía en tu cuerpo. Olvida que estoy aquí, solo tú y el balón. Sonaba simple, pero cuando empezó a levantarme los balones, me di cuenta de que no lo era, porque no podía olvidar que él estaba ahí. Cada movimiento mío era hiperconsciente de su presencia, de sus ojos observándome, de su cercanía. Pero poco a poco, a medida que fuimos entrenando, algo comenzó a cambiar. Empecé a relajarme, tal vez porque, por primera vez, no necesitaba compartir su atención con otras 15 personas. Eso, mucho mejor, dijo después de un remate especialmente bueno. ¿Ves? Cuando te relajas, todo fluye. Sonreí genuinamente orgulloso. Y cuando lo miré, vi que Gabriel también estaba sonriendo, pero había algo diferente en esa sonrisa. Algo que no podía descifrar. Una intensidad que me puso aún más nervioso que antes. Ven acá, dijo, haciéndome señas para que me acercara a la red. Obedecí, mi corazón acelerándose con cada paso. Cuando llegué cerca, puso su mano en mi hombro, exactamente como hacía durante los entrenamientos. Pero esta vez el toque pareció durar más tiempo. Parecer más pesado, más intencional. Lucas, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Habló bajo, casi en un susurro. Todo mi cuerpo entró en alerta máxima. Claro. ¿Por qué siempre pareces tan tenso cerca de mí? Me quedé congelado. No había respuesta segura para esa pregunta. Cualquier cosa que dijera podría delatarme. Intenté sonreír, intenté parecer relajado. ¿Estoy tenso? Ni cuenta me di. Lo estás. No quitó la mano de mi hombro. Y no es solo conmigo, pero conmigo es más obvio. Te pones tenso, te sonrojas a veces, desvías la mirada. Hizo una pausa. Parece que estás escondiendo algo. Mi mundo se estaba derrumbando. Este era el momento. Él lo sabía, lo había descubierto. Y ahora iba a confrontarme, iba a hacerlo explícito, y todo iba a cambiar. Todo el equipo lo sabría. Mi vida en la uni se convertiría en un infierno. Tendría que dejar el vóley, tal vez hasta cambiar de carrera. Todos estos pensamientos pasaron por mi cabeza en menos de un segundo. Yo comencé, pero no sabía cómo terminar la frase. Mira, Gabriel continuó, y su voz se volvió aún más baja. No quiero incomodarte, y si no quieres hablar de esto está bien, pero quería que supieras que este espacio aquí, solo tú y yo, es seguro. No necesitas esconder nada de mí. Había algo en la forma como dijo aquello, una gentileza, una apertura que no esperaba. Y por primera vez, consideré la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo en esa locura como pensaba. Yo intenté de nuevo y esta vez mi voz salió temblorosa. No sé qué quieres que diga. No quiero que digas nada que no quieras, respondió. Solo quiero que sepas que puedes confiar en mí. Sea lo que sea que te está poniendo tenso, sea lo que sea que estás cargando solo, no necesitas cargarlo. No conmigo. Esas palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba, porque estaba cargando todo solo. Hacía meses, tal vez años. Y escuchar a alguien, especialmente a él, decir que no necesitaba hacerlo, fue como quitarme un peso gigante del pecho, aunque solo fuera por un segundo. No pude contener las lágrimas. Simplemente vinieron, y me odié por eso, por parecer débil, por exponerme de esa manera frente a él. Pero antes de que pudiera girar el rostro, Gabriel me atrajo hacia un abrazo. No fue uno de esos abrazos rápidos de vestuario, de celebración de punto. Fue un abrazo de verdad, firme, apretado, prolongado. Y me derrumbé. Dejé que me sostuviera mientras intentaba controlar el llanto, mientras todo ese miedo y tensión que había estado guardando finalmente encontraban una salida. «Está todo bien», murmuró cerca de mi oído. «Está todo bien, Lucas. Nos quedamos así por no sé cuánto tiempo.
Cuando finalmente me aparté, estaba demasiado avergonzado para mirarlo. Pero Gabriel puso su mano en mi mentón y gentilmente levantó mi rostro hasta que nuestros ojos se encontraron. «No necesitas avergonzarte», dijo. «De nada, ¿me entendiste?» Asentí, todavía incapaz de formar palabras. Había algo en el aire entre nosotros, algo eléctrico y peligroso y absolutamente aterrador. «¿Nos vemos mañana a la misma hora?», Gabriel preguntó, soltando finalmente mi rostro. «¿Podemos seguir con el entrenamiento?». ¿Qué quiso decir realmente con todo aquello? ¿Sabía mi secreto y trataba de hacerme sentir en confianza? ¿O había algo más detrás? Y lo más importante, ¿qué era lo que yo quería que hubiera? Porque por primera vez estaba considerando la posibilidad de que tal vez no necesitaba esconderme. Tal vez ese espacio que Gabriel había creado, ese gimnasio vacío después del entrenamiento, fuera realmente seguro. Tal vez podría bajar la guardia, aunque fuera solo un poco. Tal vez. Pero lo que no sabía esa noche, mientras miraba fijamente el techo de mi habitación, sin poder dejar de pensar en él, era que Gabriel no solo estaba creando un espacio seguro, estaba planeando algo, y al día siguiente, cuando regresara a ese entrenamiento extra, descubriría que ese abrazo, esa conversación, esa cercanía, era solo el comienzo, porque el verdadero entrenamiento ni siquiera había empezado aún. Al día siguiente, regresé a ese gimnasio con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que el mundo entero podía oírlo. Pasé todo el día intentando concentrarme en las clases, pero mi cabeza estaba completamente en otro lugar. Cada segundo se arrastraba como si el tiempo hubiera decidido torturarme a propósito. Y cuando finalmente llegó la hora del entrenamiento, estaba hecho un manojo de nervios. El entrenamiento fue igual a todos los demás. Intenso, ruidoso, sudoroso. Gabriel dirigiendo todo con esa autoridad natural suya, yo intentando mantener el foco y no parecer demasiado evidente. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía ese nudo en el pecho, esa electricidad que ya no podía negar. Y lo peor es que estaba seguro de que él también se daba cuenta. Cuando el entrenador finalmente liberó a todo el mundo, mi estómago se revolvió. Era ahora. Me iba a quedar otra vez, solo con él otra vez, y no tenía ni idea de qué esperar. ¿Sería como ayer? ¿O todo había estado en mi cabeza? Tal vez ni siquiera quería que volviera. Tal vez esa invitación había sido solo cortesía, y yo estaba siendo patético al aparecer de nuevo. Pero entonces pasó junto a mí camino al vestuario y susurró bajito, solo para que yo oyera. «Te espero en la cancha». Eso fue suficiente para acabar con cualquier duda. Quería que me quedara. Me estaba esperando. Esperé a que todos salieran. Guardé mis cosas despacio, intentando controlar la respiración. Cuando finalmente volví a la cancha, Gabriel ya estaba ahí, de espaldas a mí, lanzando un balón al aire y atrapándolo de nuevo, en un ritmo casi hipnótico. Se dio la vuelta cuando me oyó llegar, y esa sonrisa apareció en su cara. Una sonrisa diferente a la que usaba con el equipo. Más suave, más íntima. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo. «¿Por qué?», pregunté, genuinamente confundido. «Tú lo pediste». «Sí», se rió bajito. «Pero después de ayer pensé que tal vez te había asustado». Tragué saliva. «No me asustaste». Me miró durante algunos segundos, como intentando leer entre líneas lo que no estaba diciendo. Entonces me lanzó el balón. «Bien, entonces sigamos». Empezamos de la misma manera que ayer. Él levantando balones para mí, yo rematando, él corrigiendo mi postura, mi timing, mi ángulo de ataque. Pero había algo diferente esta vez. La tensión era más densa. Sus toques duraban más. Cuando puso la mano en mi hombro para ajustar mi posición, sentí el calor de esos dedos atravesando la camiseta, quemándome la piel. «Estás tenso otra vez», murmuró, y podía sentir su respiración cerca de mi cuello. «Lo sé», respondí porque no tenía sentido mentir. «¿Por qué te pones así cerca de mí, Lucas?». La pregunta salió baja, casi vulnerable. Cerré los ojos intentando encontrar coraje. «Tú sabes por qué. Yo quiero oírte decirlo». Mi corazón estaba a punto de explotar. Esto era real. Estaba sucediendo de verdad. Y tenía dos opciones: huir de ahí y fingir que nada estaba pasando, o finalmente ser honesto, finalmente dejar de esconderme. Me di la vuelta para enfrentarlo. Estábamos tan cerca que podía ver cada detalle de su cara. La barba de varios días, el sudor aún brillando en la frente, esos ojos oscuros observándome con una intensidad que me dejaba sin aire. «Porque me gustas», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. No como jugador, no como capitán. «Me gustas, de verdad». Esperaba cualquier cosa. Shock, rechazo, incomodidad. Pero lo que vi fue alivio, puro alivio extendiéndose por su rostro. «Gracias a Dios», susurró, y antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, cerró la distancia entre nosotros y me besó. No fue un beso vacilante o cuidadoso. Fue intenso, urgente,
como si él también hubiera estado conteniendo esto durante demasiado tiempo. Mis manos fueron automáticamente a su cuello, acercándolo más, y sentí sus manos en mi cintura, firmes, seguras, reales. Cuando nos separamos estaba temblando. No de miedo esta vez, de pura adrenalina, de alivio, de algo a lo que ni siquiera sabía ponerle nombre. No tienes idea de cuánto tiempo quise hacer esto, dijo Gabriel, la frente apoyada en la mía, aún sosteniéndome como si fuera a desaparecer si me soltaba. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Desde que entraste al equipo. 3 años, Lucas. 3 años observándote intentar esconderte, viéndote ponerte nervioso cada vez que me acercaba, desviando la mirada cuando mis ojos se detenían demasiado en ti. Se rió bajito. No eres tan discreto como crees. No sabía si reír o llorar. ¿Y nunca dijiste nada? No podía. Soy el capi, tú eras novato. Estaba la jerarquía del equipo, estaba el entrenador, estaba todo el mundo. No podía simplemente acercarme y decirte, oye, a mí también me gustan los chicos, y tú en especial. Se apartó un poco para mirarme a los ojos. Pero ahora estás en 3er año. Somos adultos, y ya no aguanto más fingir que no siento esto. ¿Y ahora?, pregunté, porque aquello era demasiado real, demasiado intenso, y necesitaba saber que no era solo un momento aislado. Ahora, dijo él, pasando el pulgar por mi mejilla, lo descubrimos juntos. Esa palabra, juntos, hizo algo en mi pecho, porque por primera vez en años no estaba solo en esto. Por primera vez en años no estaba solo. Ya no cargaba mi secreto en soledad, sino que tenía a alguien a mi lado. Lo tenía a él. Pasamos el resto de esa noche conversando, sentados en medio de la cancha, recostados uno contra el otro, hablando sobre todo lo que nunca habíamos dicho antes. Él me contó cómo descubrió que le gustaban los hombres en el instituto, cómo tuvo que esconderlo de su familia conservadora, sobre relaciones pasadas que nunca funcionaron, porque siempre guardaba una parte de sí mismo. Yo hablé sobre mi propio viaje, sobre cómo pasé años intentando arreglar lo que sentía, sobre la soledad de estar en medio de un montón de gente pero sentirse completamente aislado, sobre cómo era aterrador y liberador al mismo tiempo finalmente admitir eso ante alguien. Vamos a tener que ser discretos, dijo Gabriel en algún momento, y vi la preocupación en su rostro. No porque me avergüence, sino porque el equipo, el ambiente, ya sabes cómo es. Lo sabía, sabía exactamente cómo era. La masculinidad frágil, las bromas, la forma en que cualquier demostración de afecto entre hombres era inmediatamente ridiculizada o sexualizada. No era un ambiente seguro para ser abierto sobre eso. Lo entiendo, respondí. No quiero que pierdas el respeto del equipo por mi culpa. Él sostuvo mi cara con ambas manos, obligándome a mirarlo. No es por tu culpa, es por la realidad del mundo en el que vivimos. Pero esto, señaló entre nosotros dos, esto es real, y nadie nos va a quitar esto, aunque no sepan que existe. Así comenzó nuestra rutina. Después de cada entrenamiento nos quedábamos, siempre con la excusa del entrenamiento extra, siempre con la puerta cerrada con llave, siempre solo nosotros dos. Y ese gimnasio vacío se convirtió en nuestro refugio, nuestro espacio seguro, el único lugar donde podíamos ser completamente honestos. Pero vivir 2 mundos era agotador. Durante los entrenamientos normales, tenía que actuar como si él fuera solo el capitán. Tenía que reírme de las bromas de los otros chicos sobre mujeres. Tenía que fingir interés en conversaciones que no significaban nada para mí. Y cada vez que miraba a Gabriel en esos momentos, veía el mismo cansancio en sus ojos, la misma máscara que yo estaba usando. Las semanas fueron pasando, y aquello se fue volviendo cada vez más difícil. No lo que teníamos, eso era la parte fácil, la parte buena. Era la mentira la que se estaba volviendo pesada. Cada vez que alguien preguntaba por qué me quedaba tanto tiempo después del entrenamiento, cada vez que tenía que inventar una excusa, cada vez que veía a Gabriel riéndose de alguna broma homofóbica solo para no levantar sospechas, un pedazo de mí moría un poco. Una noche, después de un entrenamiento particularmente difícil, me derrumbé. Estábamos acostados en medio de la cancha, mirando al techo, aún intentando recuperar el aliento de todo lo que habíamos hecho además de entrenar voleibol. No sé si puedo seguir así, dije, y lo sentí ponerse tenso a mi lado. Así como, escondiendo, fingiendo, siendo una persona contigo y otra persona con todos los demás. Gabriel se quedó en silencio por un tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada. Lo sé, siento lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé, admitió él, y era desgarrador escuchar esa vulnerabilidad en su voz, ver que el líder que siempre parecía tenerlo todo bajo control, estaba tan desorientado como yo. Pero una cosa tengo clara, no quiero perderte. Lo descubriremos juntos, como sea. Me di la vuelta para mirarlo. ¿Y si se enteran? ¿Y si alguien se da cuenta?
Entonces lidiamos con eso cuando suceda, dijo él, girándose también para encararme. Pero hasta entonces, solo quiero disfrutar esto. Disfrutarte a ti. Disfrutarnos a nosotros. Quería creer que era así de simple, pero una parte de mí sabía, una parte de mí sentía, que aquello no iba a durar para siempre de esa manera. Los secretos tienen fecha de vencimiento, y el nuestro estaba a punto de expirar. Porque al día siguiente, cuando llegué al entrenamiento, noté que Julia me estaba mirando diferente. Y cuando Gabriel pasó junto a mí para agarrar una pelota, ella observó la forma en que desvié la mirada demasiado rápido, la forma en que mi rostro se puso rojo, la forma en que me puse tenso, y lo supe. En ese momento, supe que alguien estaba comenzando a conectar los puntos. El reloj había comenzado a contar. No esperaba que sucediera de esa manera. Habíamos sido tan cuidadosos, tan discretos. Pero hay un límite para cuánto puedes esconder algo que te está cambiando por dentro. Y esa noche, después del entrenamiento, yo estaba diferente. Estaba radiante. Y eso no pasó desapercibido. Julia fue la primera en notarlo. Entró al vestuario cuando estaba guardando mis cosas, y me miró con esa forma suya, medio de lado, ceja levantada. «Estás diferente», dijo ella. No fue una pregunta, fue una constatación. Intenté reír, disimular. ¿Diferente cómo? Ella se encogió de hombros, pero siguió mirándome. No sé, más liviano, más feliz. Hizo una pausa. ¿Pasó algo? Mi corazón se disparó. Podía sentir la sangre subiéndome a la cara. No, nada importante, solo. Buen entrenamiento hoy, ¿no? Julia sonrió, pero no era una sonrisa totalmente convencida. Vale, si quieres hablar, estoy aquí, ¿de acuerdo? Le agradecí y salí de ahí lo más rápido que pude. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Y yo sabía que no sería solo ella quien se daría cuenta. 2 días después, durante un almuerzo de equipo, Mariana hizo un comentario que me congeló. Estábamos todos sentados en una mesa grande, comiendo, riendo, y ella, de repente me miró a mí y al Capi, que estaba en el extremo opuesto de la mesa, y dijo: «Ustedes dos andan conversando mucho últimamente, ¿no?». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero para mí pareció una eternidad. Sentí todas las miradas clavarse en mí. «Siempre hemos conversado», dije, intentando parecer despreocupado. «Él es el Capi. Es completamente normal». «Sí», dijo ella, pero había algo en su tono. «Pero ahora parece diferente». No supe qué decir. Miré de reojo al Capi y vi que había captado el comentario, pero mantuvo su expresión impasible. Desvió la conversación y empezó a hablar del próximo partido, como si nada hubiera pasado. La tensión se disipó momentáneamente, pero no desapareció del todo. Quedó flotando en el aire, como una nube oscura a punto de estallar. Esa noche me mandó un mensaje. «Necesitamos hablar». Nos encontramos en el mismo lugar de siempre, lejos de los ojos curiosos del equipo. Él estaba visiblemente preocupado. «Están empezando a sospechar», dijo. Asentí con la cabeza. «Lo sé, Mariana dijo algo hoy. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que ya conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba nervioso. Tenemos que decidir qué hacer». «¿Qué quieres hacer?», pregunté, sintiendo mi pecho apretarse. Me miró a los ojos, y vi ahí algo que me hizo respirar más tranquilo. No era miedo, no era arrepentimiento, era determinación. «Quiero estar contigo», dijo, la voz firme. «Pero no quiero que sufras por esto. Sé que va a ser difícil. Sé que algunas personas no van a entender. Algunas van a juzgar. Algunas se van a alejar». Sentí los ojos ardiéndome. «¿Y tú? ¿Estás listo para esto?». Dio un paso adelante y tomó mi mano. «No sé si estoy totalmente listo, pero sé que no quiero perderte. Y si vamos a enfrentar esto, lo enfrentamos juntos». Fue en ese momento que entendí lo que significaba realmente estar con alguien. No era solo los momentos felices, los besos escondidos, las risas compartidas. Era sobre esto también, sobre elegir enfrentar el caos juntos, sobre aceptar que el amor verdadero no siempre es fácil, ni siempre es comprendido, pero es real, y esa realidad lo cambia todo. La decisión de asumir la relación no llegó de golpe. Fue un proceso gradual. Poco a poco, dejamos de escondernos. Comenzamos a conversar más abiertamente. Y finalmente él habló con el entrenador. Yo no estuve presente en esa conversación, pero me contó después. Dijo que fue directo, honesto. Explicó que estábamos juntos, que era algo serio, y que entendía si esto causaba alguna incomodidad, pero que no iba a cambiar lo que sentía. El entrenador se sorprendió, claro, pero para nuestra suerte, era un tío de mente abierta. Dijo que, mientras esto no afectara el rendimiento del equipo, la vida personal del Capi era suya, y que esperaba el mismo profesionalismo de siempre. Fue un alivio enorme, pero sabíamos que no todos iban a reaccionar así, y no reaccionaron. Cuando la noticia se corrió por el equipo, y estas cosas siempre se corren, las reacciones fueron mixtas.
Algunas personas fueron increíbles. Julia, por ejemplo, me abrazó y dijo que ya sospechaba y que solo quería que yo fuera feliz. Otros fueron más reservados, pero respetuosos. Mantuvieron la distancia, pero no hicieron cuestión de crear problemas. Pero hubo quienes no lo aceptaron bien. Mariana, que había hecho aquel comentario en el almuerzo, claramente se sintió incómoda. No dijo nada directamente, pero se notaba. Empezó a evitar estar cerca de mí. Dejó de pasarme el balón en algunos entrenamientos. Pequeñas cosas, pero que dolían. Y hubo gente fuera del equipo también. Comentarios en las redes sociales. Miradas extrañas cuando salíamos juntos. Susurros. Juicios. Hubo noches en que lloré. Noches en que me pregunté si valía la pena. Si no sería más fácil simplemente dar marcha atrás, fingir que nada había pasado, volver a mi vida de antes. Pero entonces lo miraba a él. Veía la forma en que me miraba. La forma en que me sostenía cuando estaba mal. La forma en que enfrentaba todo esto conmigo, sin dudar. Y recordaba por qué había elegido esto. Porque no era solo atracción, no era solo deseo. Era conexión, era respeto, era amor. Del tipo que no encuentras todos los días. Del tipo que, cuando lo encuentras, lo agarras con todo lo que tienes. Mi caos favorito. Fue así como empecé a llamar a esto. Porque sí, era caótico. Era complicado. Era lleno de desafíos. Pero era mío. Era nuestro. Y era real. Hoy, algunos meses después, todavía estamos juntos. Las cosas no quedaron perfectas. Algunas personas todavía no entienden. Algunas todavía juzgan. Pero la mayoría se acostumbró. Y, más importante, nosotros nos acostumbramos a la idea de que no necesitamos la aprobación de nadie. El equipo sigue fuerte. Nuestro rendimiento no cayó, de hecho, mejoró, porque aprendimos a canalizar todo esto, toda esta intensidad, toda esta pasión, al juego. Y funciona. Y nuestra relación es lo que siempre fue, intensa, verdadera, llena de altos y bajos. Pero es nuestra, y no la cambiaría por nada. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que teóricamente estaba totalmente fuera de tus planes? ¿Alguna vez sentiste ese miedo a ser juzgado, a no ser aceptado, a estar haciendo algo mal simplemente porque el mundo dice que es extraño? Si alguna vez lo sentiste, quiero que sepas algo. No estás solo, y no estás equivocado. El amor no viene con manual de instrucciones. No pregunta si estás listo. No pide permiso. Simplemente sucede. Y cuando sucede de verdad, cuando es genuino, cuando es profundo, tienes dos opciones. Puedes huir de él, por miedo a lo que los demás vayan a pensar, o puedes abrazarlo con todo lo que trae, lo bueno, lo malo, lo caótico. Yo elegí abrazar, y fue la mejor decisión que he tomado. No fue fácil, y no siempre lo será. Pero cada vez que lo miro, cada vez que siento su mano en la mía, cada vez que nos reímos de alguna tontería que solo nosotros entendemos, sé que valió la pena. Porque al final de cuentas, lo que importa no es lo que los demás piensan. Lo que importa es lo que tú sientes. Y si sientes algo real, algo verdadero, algo que te hace querer ser una mejor persona, entonces eso merece ser vivido, plenamente, sin miedo, sin vergüenza. No estoy diciendo que tú vayas a sentir esto también. No estoy diciendo que tu historia vaya a ser igual a la mía. Pero si lo sientes, si estás pasando por esto ahora, o si ya pasaste por ello, quiero que sepas que no hay nada malo contigo. No estás roto, no eres extraño, eres humano, y los humanos sienten, los humanos se conectan, y a veces esas conexiones suceden en los lugares más inesperados. No sé lo que el futuro nos depara, no sé si estaremos juntos para siempre, si construiremos una vida, si enfrentaremos aún más desafíos, pero sé que en este momento soy feliz, y eso es todo lo que importa. Si esta historia resonó contigo de alguna forma, si has pasado por algo parecido, o si simplemente entiendes lo que es sentir algo tan intenso que asusta, me encantaría escucharte. Comparte tu historia en los comentarios. A veces, solo saber que no estamos solos ya hace toda la diferencia. Y recuerda siempre, no necesitas decidir nada ahora. No necesitas tener todas las respuestas. Pero por favor no te mientas a ti mismo. No escondas lo que sientes solo porque tienes miedo. Porque la vida es demasiado corta para vivir con miedo de ser feliz. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Hasta la próxima, querida comunidad. Y recuerden, el amor aparece donde menos lo esperamos. Y cuando aparezca, no dejen que el miedo gane.